Seguro que a muchos les suena esta situación. La empresa empieza a crecer y de repente esos servidores que estaban por ahí, debajo de un escritorio o en un rincón, ya no dan más. Ese caos improvisado, bueno, se convierte en un verdadero riesgo. Así que hoy vamos a ver el paso a paso, el camino para transformar esa configuración en una infraestructura de verdad. Una que sea profesional, ordenada y sobre todo súper potente. Para que se entienda bien de qué hablemos, miremos esta comparación. A la izquierda, una imagen que seguro es familiar para algunos. El desorden, los cables, múltiples servidores de torre cada uno por su lado. Y a la derecha, a donde queremos llegar, una infraestructura limpia, centralizada en un rack, eficiente y profesional. Este es el salto que vamos a diseñar juntos. Ok, ¿y por dónde empezamos a poner orden en todo este caos? Bueno, como en cualquier construcción, lo primero es el plano, la base. Necesitamos un cimiento físico que sea sólido y, muy importante, estandarizado. Sobre esto vamos a construir todo lo demás. Aquí es donde el verdadero diseño comienza. Y la palabra clave para esa base es estandarización. El estándar universal en el mundo de los centros de datos es el famoso rack de 19 pulgadas. Esto está regido por una norma, la IEC 60297, y lo que nos garantiza es que cualquier equipo certificado sin importar el fabricante va a encajar ahí perfectamente. Es como el idioma universal del hardware. Ahora, para poder organizar el espacio dentro de ese rack necesitamos una unidad de medida, y esa es la unidad de rack, o como le decimos todos, la U. Es súper simple. Todo el espacio vertical del rack se mide en estas unidades. Una U equivale a 1.75 pulgadas. Este es básicamente nuestro bloque de Lego para planificar todo el diseño. Y claro, usamos esta medida para planificar según lo que necesitemos, porque no todos los servidores son iguales ni ocupan lo mismo. Por ejemplo, para servidores web, donde queremos meter muchos en poco espacio, lo normal es usar equipos de 1U, bien delgaditos. Si hablamos de bases de datos o virtualización, que ya necesitan más equilibrio, un servidor de 2U es lo más común. Y para almacenamiento masivo o tareas que usan GPUs, bueno, ahí ya podríamos necesitar un equipo más robusto, de unas 4U. Perfecto, ya tenemos el esqueleto, la estructura física. Ahora viene lo bueno. Vamos a ensamblar el motor digital. Pero ojo, que aquí no se trata solo de buscar la máxima potencia y ya. Hay algo que es mucho más importante, la fiabilidad. Vamos a construir una central de potencia que idealmente nunca se detenga. Y antes de empezar a meterle componentes súper potentes, tenemos que hacernos la pregunta del millón, la más importante de todas. ¿Qué pasa si algo crítico falla? Una empresa simplemente no puede darse el lujo de parar sus operaciones porque un disco duro o una fuente de poder dejó de funcionar. La respuesta a esa pregunta es diseñar desde el minuto cero un sistema que sea tolerante a fallos. Y esto lo logramos con 3 pilares. Primero, discos hot swap con configuraciones RAID. Esto nos permite cambiar un disco dañado sin tener que apagar el servidor. Segundo, memoria RAM con corrección de errores, la famosa SC, que protege la integridad de los datos en tiempo real. Y tercero, fuentes de alimentación redundantes. Si una falla, la otra entra en acción al instante. Y estos principios, claro, se traducen en hardware muy específico. Estamos hablando de procesadores que tengan soporte para virtualización, como Intel VTX o AMD EV, que son esenciales para correr varias máquinas virtuales a la vez. Módulos de memoria SC, sí o sí, para asegurar que los datos no se corrompen. Y por supuesto, configuraciones RAID robustas, como RAID 1, 5 o 10, para proteger la información ante cualquier fallo de disco. Muy bien, ya tenemos una máquina que es potente y además es súper resistente. Pero pensemos un segundo, ¿de qué nos sirve una máquina tan poderosa si no podemos controlarla bien? Ahora es el momento de construir el centro de comando, un sistema que nos dé control total y remoto de toda nuestra infraestructura. Y aquí es donde entra en juego una tecnología que es de verdad un salvavidas, la gestión fuera de banda, u OOB por sus siglas en inglés. ¿Qué es esto? Es un canal de administración que es totalmente independiente del sistema operativo principal. Controladores como el iDRAC de Dell o el ILO de HP nos dan acceso directo al hardware, incluso si el servidor está apagado o si el sistema operativo colapsó por completo. Esta metáfora lo explica a la perfección. Es exactamente eso. Es como tener una puerta trasera, una llave de emergencia que permite a los administradores diagnosticar problemas, encender, apagar el servidor y hacer cualquier mantenimiento crítico de forma remota, como si estuvieran parados justo frente a la máquina. Y esta misma filosofía, esta obsesión de no tener un único punto de fallo, se aplica también a la conectividad de la red.
En lugar de confiar en un solo cable de red, lo que se hace es usar múltiples puertos combinados con una tecnología que se llama LACP. El resultado: si un cable se desconecta o un puerto falla, el tráfico sigue fluyendo por los otros como si nada. Ok, ya casi lo tenemos. La máquina es potente, es resiliente, es súper gestionable. El último paso, y quizás el más crucial de todos, es construir una fortaleza a su alrededor. Ahora toca hablar de seguridad y de operaciones para proteger esta infraestructura que tanto ha costado construir. Y la seguridad, ojo, tiene dos frentes. Por un lado está la protección digital. Se usan certificados TLS para que toda la comunicación de gestión esté cifrada. Se usan VLANs para aislar ese tráfico de la red normal y, por supuesto, sistemas de autenticación centralizados. Pero por otro lado está el control del entorno físico, que es igual de importante. Hay que asegurar un flujo de aire correcto y monitorear la temperatura constantemente. Y cuando hablamos de monitorear el clima, no es algo que se revisa de vez en cuando, no. Es algo constante, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esos sensores térmicos son como los guardianes silenciosos que protegen la inversión en hardware. Su trabajo es prevenir el sobrecalentamiento, que es el enemigo número uno del rendimiento y de la vida útil de los equipos. Entonces, ya vimos cómo diseñar una infraestructura de hardware que sea disciplinada, ordenada y resistente. Pero todo esto nos deja con una pregunta final súper interesante. Si ya tenemos una base física, un hardware que está diseñado para soportar fallos por sí mismo, ¿cómo cambia eso la forma en que diseñamos el software que corre encima? Porque ahí es donde empieza la verdadera revolución que una base tan sólida nos permite.